También 2n menos Ujú. 1 o 2n, Ok. algo así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? 2n menos 1 igual a mí. Igual. Ujú. Muy bien. ¿Y para la función C? A mí me quedó... Es, creo que n cuadrado medios más n medios más 1. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Yo en la segunda tuve n más n logaritmo base 3 de n. Ujú. Muy Sí, y bien. en la ¿Alguien? primera sí coincidí con 2n menos 1. Ok. Todos Igual a mí me coinciden. salió en la segunda n más Ujú. n por logaritmo base 3 de n. Igual que la de el compañero. N por logaritmo base 3 de N más... Ah, igual, ok. Sí, igual que la del compañero, el último. Ok, muy bien. A, ¿Alguien más? a mí en la C me quedó n logaritmo base 3 de n más n. Ok, que sería más igualita, Es ¿no? la misma. Ujú. Ok, muy bien, nada más al revés, muy bien. ¿Alguien más, chicos? A mí me quedó n cuadrada sobre 2 más n sobre 2, sin el más 1. Ok, muy bien, ahorita lo revisamos. Muy bien, entonces, en la primera creo que no hay dudas, ¿no? Bueno, les pregunto, ¿en la primera tuvieron alguna duda? Y todos coinciden con el resultado, ¿no? Sí. Sí, el cual es correcto. Entonces, B de N tiene un comportamiento lineal, ¿no? No se va a comportar peor que una lineal. Muy bien. Aquí es donde tenemos algunas discrepancias. Aquí, por ejemplo, esto pertenece a Omicron, tiene un comportamiento cuadrático. Aquí tenemos un N por logaritmo base 3 de N. Esta es la misma y esta también, aquí a tu compañero les quedó que tiene un comportamiento cuadrático. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? O es cuadrática o es n por logaritmo base 3 de n. Entonces, esta creo que es la que está causando un poco de ruido. Vamos a revisar esta. De esta, entonces, no hay ninguna pregunta de la primera, muchachos. Bueno, yo tengo una duda, maestra. Sí, dime. Lo que pasa es que, bueno, en las operaciones ya al final me queda sumatoria que va desde i igual con, creo que 1 hasta logaritmo base 2 de n menos 1 de 2 a la i. Y bueno, no sé cómo resolver esa serie. Sí, a mí también me salió eso. Y, bueno, con derive yo lo saqué. Ok. Ah, Lo pueden hacer con derive y si no, les sale de 1 hasta logaritmo base 3 de n menos 1 de 2 a la i, ¿no? Ujú. Me parece que comienza en 0, ¿eh? Me parece que sí, esta comienza en 0. Sí, sí, en 0. en En 0. 0. Ajá. Pueden aplicar, hay una fórmula. La fórmula es la siguiente. Si yo tengo sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1 de una constante elevada a la i, esto es igual a 1 menos a elevado a n sobre 1 menos a. Con esta la pueden resolver. Si lo llevamos a lo que quieren resolver, que es en lugar de la n sería logaritmo, de hecho vamos a cambiar la literal para que no haya confusiones con la n del logaritmo. Entonces, si queremos resolver utilizando esta fórmula, nos quedaría 1 menos a, que en este caso a es 2, elevado al w, que en este caso w sería mi logaritmo base 3 de n. Entonces sería elevado al logaritmo. Y aquí se me hace que es 3, ¿no? Aquí es 3 o 2. Bueno, para el primer caso es 2. Para el primer caso, para función b, es 2. Entonces el logaritmo base 2 de n sobre 1 menos a, que es 2. Y por lo tanto, este es igual a 1 menos
por propiedades de los logaritmos, 2 elevado al logaritmo base 2 de n es n sobre 1 menos 2. Bueno, aquí ya le ponemos, este sería menos 1 y por lo tanto esto sería n menos 1. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto al AB de n? ¿No? No. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a revisar si quieren la segunda, que es la que aquí hay un poco de discrepancia. Vamos a resolverla. Ok. Vamos a duplicarla. Ok. Entonces vamos a comenzar por revisarla por el árbol. Este 2, si se dieron cuenta, no, esta no es, esta es la B. Espérenme. Esta es la que queremos. Bueno, vamos a... Si se dieron cuenta, el 2, en el caso de B, el 2, y en este caso que es 3, esto indica el número de llamadas recursivas. Es decir, cuando yo mando a llamar a CDN, voy a hacer n operaciones más las operaciones que me implique cada una de estas 3 llamadas recursivas. Entonces, si nos vamos al árbol, nos quedaría CDN, que va a ser... árbol terciario. Es un árbol terciario. Ajá, exactamente. Entonces nos quedaría una llamada con n tercios, una segunda llamada con n tercios y una tercera llamada con n tercios. Y voy a hacer más las llamadas que impliquen las operaciones que impliquen estas 3 llamadas, y voy a hacer n operaciones básicas. Entonces van a ser n operaciones básicas más las operaciones básicas que impliquen cada una de estas 3 llamadas. A su vez, cada una de estas 3 llamadas va a ser nuevamente, cada nodo se va a dividir en 3 ramas. Ahora lo voy a volver a dividir entre 3, ¿no? Y si lo divido entre 3, otra vez nos quedaría 3 al cuadrado. Entonces aquí ya tendría estas 3 llamadas para este nodo. Aquí tenemos otras 3 llamadas y aquí tenemos 3 llamadas. Es decir, que vamos a hacer en el primer nivel, vamos a tener una llamada recursiva, una llamada a la función CDN. Aquí vamos a tener 3 llamadas. Aquí vamos a tener por cada uno de esos 3, por lo tanto tenemos 9. Y si queremos ver las operaciones que vamos a ir haciendo, aquí hicimos n operaciones. Hicimos n operaciones. La segunda vez, eso era con n, ¿no? Si mandábamos a llamar con n, hacíamos n operaciones. Ahora vamos a mandar a llamar con c de n tercios. Por lo tanto, voy a mandar a llamar a hacer 3 llamadas recursivas con 3, con n sobre 3 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, para cada una de estas llamadas c de n tercios, más, pero en este caso ya no van a ser n, ¿no? Con n eran n, ahora con n tercios van a ser n tercios, ¿no? Entonces aquí vamos a tener n tercios operaciones básicas, n tercios, y aquí n tercios, ¿no? Más las que implican estas llamadas recursivas. Yo puedo continuar haciendo este árbol así sucesivamente. Y voy a poner aquí que voy a llegar hasta un CDN
sobre 3 a la k menos 1. Y este me va a hacer nuevamente 3 llamadas sobre n sobre 3 a la k. N sobre 3 a la k. Y otra vez una tercera llamada, ¿no? 3. En este caso, esto me va a implicar nuevamente hacer cuántas llamadas, muchachos. ¿Cuántas operaciones básicas van a ser las que implique cada una de estas llamadas, más lo que recibíamos es lo mismo, ¿no? Entonces sería n sobre 3 a la k menos 1 operaciones, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a suponer que aquí se rompe la recursividad, que estos son mis casos base. Todo este nivel van a ser mis casos base. Ujú. Y para cada caso base me implica una operación, entonces a su vez este me va a ser una operación básica, una operación básica, una operación básica, y así para todos los casos base. Ahora bien, este 1 también lo puedo reescribir como 3 elevado a la 0, ¿no? Que es 1. 3 elevado a la 1. 3 elevado a la 2. Y si se dan cuenta, esto es como si yo lo dividiera sobre 3 a la 0, sobre 1 no le afecta, sobre 3 elevado, n sobre 3 a la 1. ¿No? Y aquí tenemos, lo dividimos otra vez, 3 al cuadrado. Se dan cuenta, este 3 a la 0 corresponde con el dividendo de n, lo que está dividiendo a la n, 3 a la n, aquí 3 a la n, aquí 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Por lo tanto, en este nivel vamos a tener 3 a la k menos 1 llamadas, que corresponde igual a lo que está dividiendo la n. Y para los casos base vamos a tener 3 a la k casos base, ¿no? Siguiendo esta regularidad. De tal manera que esta función sin recurrencia va a ser igual a... Bueno, vamos a comenzar con... va a ser c de n, va a ser igual a... tenemos una llamada, que es 3 a la 0, por n operaciones básicas, ¿no? O sea, una llamada con n operaciones básicas. Más 3 llamadas, 3 a la 1, Por n. pero ahora ya no va a ser por n, va a ser por Ok. n tercios. tercios. De hecho, lo podemos escribir así, si quieren. ¿No? Más, 3 al cuadrado sobre n sobre 3 al cuadrado, operaciones básicas, ¿no? Que son las que va a estar implicando. Aquí va a ser sus 3 llamadas recursivas y esta va a implicar n sobre 3 al cuadrado operaciones básicas, ¿no? Y así para cada uno de estos 9. Entonces, para estos 9 llamadas, para cada una de estas 9 llamadas voy a realizar n sobre 3 al cuadrado operaciones básicas. Y así me voy. Voy a parar hasta aquí, hasta 3 a la k menos 1. Y por 3 a la k menos 1 llamadas voy a realizar n sobre 3 a la k menos 1 operaciones básicas, más las operaciones que implica cada caso base. Y tengo 3 a la k casos base y que se van a implicar por una operación, ¿no? Cada una de estas llamadas por una operación que va a implicar cada caso base. De tal manera que puedo reescribir esto como una sumatoria, ¿no? ¿Cómo me quedaría esta sumatoria? Hasta aquí. Sumatoria que va desde i igual con 0 hasta k menos 1.
Ujú. de 3 a la i por n sobre 3 a la i. Ok. Pero ahora, antes de esto, ¿qué les parece si simplificamos? 3 a la Tres, i, 3 a la i se cancelan. Entonces nada más quedaría n. Ajá. ¿verdad? Ok. Entonces lo simplificamos. Entonces, lo podemos poner, nos queda nada más n, ¿no? Ujú. N más 3 a la k. Más Ujú. Y bueno, esta sumatoria, acuérdense, teníamos una fórmula, ¿no? Que era desde i igual a 1 hasta n de a es igual a n por a para una constante, pero no está comenzando en 1. Si lo vemos como dos ciclos, este ciclo corre de 0 a k menos 1, entonces ¿cuántas veces lo estamos haciendo? N menos 2. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si quiero que corra de 0 a k menos 1, vamos a suponer para k igual a 3. Lo harían 0, 1, 2, ¿no? Entonces lo está haciendo 3 veces, ¿no? Ujú. Entonces, o si lo quieren ver con la sumatoria, esta sumatoria la podemos poner, como es una constante, puedo modificar estos índices. Es decir, aquí le puedo sumar 1 y aquí le puedo sumar 1, ¿no? Y esto sería desde i igual a 1 hasta k de n más 3 a la k. Por lo tanto, me quedaría k por n más 3 a la k. Ujú. Muy bien. Entonces, si tengo que c de n es igual a k por n más 3 a la k, pero esto está en términos de k, lo quiero poner todo en términos de n. Pues K para es logaritmo base 3 de n. efectivamente, lo vamos a retomar del caso base, ¿no? Yo sé por mi caso base que cuando se rompe la recursividad, que es, digo, de c de n sobre 3 a la k, esto debe ser c de 1, ¿no? C de 1, y por lo tanto, n sobre 3 a la k Igual a 1. igual a 1. Y si despejamos, como bien dicen, utilizando logaritmo, entonces sé que logaritmo base 3 de n va a ser igual a k. Entonces ya lo puedo sustituir en esta expresión, ¿no? Y poner todo en términos de n. Por lo tanto, tengo que k es igual a logaritmo base 3 de n. Eso lo voy a multiplicar por n. Yo lo voy a escribir al revés. De lo mismo, pero bueno, voy a poner n por k, que es logaritmo base 3 de n, más 3 elevado al logaritmo base 3 de n, ¿no? Este es k. Entonces, esto es igual, 3 elevado al logaritmo base 3 es n, y por lo tanto nos queda n logaritmo base 3 de n más n, que es precisamente una de las opciones que habían ustedes encontrado. Esta, ¿no? Sí. Está bien. Entonces, este es el primer resultado, este es correcto, y este sería el segundo. Y por lo tanto, efectivamente, tiene un comportamiento en el logaritmo base 3 de n. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿No? Bueno, vámonos rápido a resolverlo por por sustitución. Maestra, Sí, dime. bueno, yo sí tengo una duda en el anterior. Ok, sí, a ver, dime. Es ¿Sí? que yo ¿cómo lo hice? O sea, yo como lo hice
lo hice como un ejercicio que ya nos había dejado alguna vez, que era así, que tenía ese comportamiento del árbol. Entonces, yo lo hice, o sea, sí está mal, pero, o bueno, no sé si a lo mejor sí está bien, pero está de otra forma escrito, porque se me había quedado como habían dicho la duda ahorita, que era la sumatoria de igual a cero de hasta el logaritmo, logaritmo de 2 digo, de base 2 de n menos uno. Porque, por ejemplo, yo lo había hecho desde, o sea, del árbol, desde el primer nivel hasta k menos uno. Entonces esa era la sumatoria de i igual a cero hasta k menos uno de 2 a la i. Bueno, en este caso de 3. K Entonces, menos 1 de pues ya 3. sacan. Ajá. ¿Mande? Sí, Ajá. sí, sí. Ujú. Bueno, entonces, ya sacando lo del caso base, que, bueno, estoy hablando del B, pero el C es lo mismo, o sea, lo hice pero con logaritmo de base 3 de n. Bueno, Ah, entonces, ok. eh, pues ya sacando lo del caso base, que me da el logaritmo de base 3 de n igual a k, pero entonces Ujú. cuando hago, pues, bueno, sí, la representación de lo del árbol, lo puse como CDN igual a 3 a la K más la sumatoria de igual a 0 hasta K menos 1 de 3 a la I. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿CDN es igual a quién? A 3 a la K más la sumatoria de igual a 0 hasta K menos 1 de 3 a la I. Ah, ok. Sí, el único, la diferencia con la pasada, miren, aquí vamos a verla, aquí. Ahí sí, porque era una operación cada vez que yo entraba era una operación, más las que me implicaban esas dos llamadas recursivas. Pero en este caso son n operaciones cuando recibo n de argumento. Cuando recibo n tercios, voy a hacer aquí n tercios operaciones. Cuando aquí Ok. recibo n sobre 3 al cuadrado, aquí voy a hacer n sobre 3 operaciones al cuadrado básicas. Entonces, esta sería la diferencia. Ah, ok. En la primera entonces sería nada más n Ujú. sobre 2 y ya. Sí, Sí, No porque se le suma en la nada más. primera el 1 no entra en el caso recursivo y en la segunda sí. Ah, ok. sí. De hecho, miren, si vamos a hacer el árbol, aquí nos quedaría b de n y entraría b de n sobre 2, b de n sobre 2, b de n sobre 2 al cuadrado, b de n sobre 2 al cuadrado, b de n sobre 2 al cuadrado y b de n sobre 2 al cuadrado, ¿no? Sí. Y esto nos íbamos a ir hasta b de n sobre 2 a la k menos 1 y esto iba a tener dos llamadas, b de n sobre 2 a la k, b de n sobre 2 a la k. El único detalle aquí es que aquí íbamos a hacer, una operación nada más. Esta era una, bueno, aquí me faltan las rayitas. Y también aquí vamos a hacer de nuevo, van a ser sus 3 llamadas, perdón, sus 2 llamadas más una operación, ¿no? O sea, una operación más que las llamadas recursivas. Ok. Entonces aquí sí van 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la k menos 1, 2 a la k. Aquí como nada más era una operación por cada llamada, simplemente hacíamos la sumatoria. Y sí, como usted comenta, le iba a quedar para los casos base 2 a la k más una sumatoria que va de i igual a 0 hasta k menos 1 de 2 a la i. Aquí sí, efectivamente, porque estas llamadas recursivas no se tenían que multiplicar más que por 1. O sea, cada llamada implicaba una operación.
Entonces era como si fuera esto por 1, ¿no? No había problema. Pero en este caso, esta se debe multiplicar por n, estas 3 llamadas, cada una de estas 3 por n sobre 3, estas 9 llamadas por n sobre 3 al cuadrado, y así sucesivamente, que es lo que teníamos por aquí. Una llamada por n, ¿no? Es a la 0 por conveniencia, pero es pues, por n. 3 a la 1 por n sobre 3, y así sucesivamente. Y después ya pues se nos cancelaron, ¿no? Sí. Y nos quedó n. Por eso ya no llegamos a esta expresión. Esto nos hubiera quedado nada más si esto fuera 1. Ok. Si esto fuera 1, esto es correcto. Pero como es n, entonces sí va a ir cambiando y nos va a modificar un poco la complejidad. De hecho, si vemos, aquí estamos hablando que cuando esto es 1, para esto es igual a 1 y estos dos iguales, estos dos valores iguales, entonces hablamos de una complejidad lineal. Estos aquí, por ejemplo, son iguales, pero ya no hablamos de una complejidad lineal, sino logarítmica por esto. Por el De hecho, el método que vamos a ver hoy precisamente revisa todas estas regularidades y van a poner algunas fórmulas. Es lo que ahorita vamos a ver. De acuerdo a alguien se puso a revisar todas estas regularidades y dijo, bueno, si tenemos aquí un n, entonces hablamos de una función que tiene comportamiento n logaritmo de n. Si esto vale 1, entonces hablamos de una complejidad. Y si estos son iguales y esto es 1, es una complejidad lineal. Si estos son iguales, pero pasa esto, ¿qué podríamos decir si yo les pongo esto? Es precisamente lo que ahorita me comentan, ¿no? Les quedó esta expresión. Es muy parecida nada más. Ya cuando sustituimos esto va a ser logaritmo base 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Lineal, ¿no? Aquí nos quedó lineal. Y si fuera lo que me comentaba aquí, que fuera más 1, también nos va a quedar lineal. ¿Sí? Porque este logaritmo va a ser 3, logaritmo base 3 de n, se va a volver n, ¿no? Me va a quedar 1 menos 3 elevado al logaritmo base 3 de n sobre 1 menos 2, menos 3. Pero igual aquí nos va a quedar otra vez n. Entonces, de hecho, con esta regularidad podríamos decir lo siguiente, que es lo que vamos a ver ahorita con el método maestro. Si yo tengo para cualquier función de este tipo a w, esta es una constante multiplicada por esta función que es, esto va a ser lineal. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, para cualquier constante, aquí sí tengo el mismo número de llamadas recursivas por el mismo número que divide a n, y aparte le sumo una operación, esto va a tener un comportamiento lineal, ¿no? Podría yo suponer entonces que si yo tengo aquí una otra función, voy a poner t de n es igual a 3, perdón, vamos a generalizar a a de t de n sobre a más n, esto va a tener un comportamiento de n por quién, n por logaritmo base ¿qué? Aquí teníamos 3 llamadas recursivas, aquí tengo base 3. Aquí tengo a llamadas recursivas, entonces base a. ¿Base a? ¿Sí? Lo único que nos va a cambiar es esto, ¿no? El a, que es de la constante, y aquí lo estoy sumando igual n operaciones, ¿sí? De hecho, este tipo de generalizaciones, alguien ya las hizo,
y van a proponer un método que vamos a ver que se llama el método maestro. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda hasta aquí? No. ¿No? No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien tiene duda del método de sustitución para hacerlo o no? ¿Quieren que hagamos el método de sustitución o ya no, o continuamos? ¿Alguien tiene alguna duda por aquí? A mí sí me gustaría ver por el método de sustitución. Ok, muy bien. Entonces vamos a revisarlo. Entonces, por el método de sustitución nos quedaría 3 de b de n sobre 3 más n. Vamos a expandir este término. Entonces tenemos b de n tercios va a ser igual. Ha dicho aquí hay un error. Aquí hay un error. Sí. Esto es c, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces, ok. Entonces tenemos c. Este término ahora voy a hacer igual, de nuevo, 3 llamadas recursivas, pero ahora va a ser de n sobre 3, entonces es al cuadrado. Y más, aquí tengo como argumento n, y es el número de operaciones básicas, aquí tengo como argumento n tercios, entonces ese va a ser ahora mi número de operaciones básicas. Entonces, todo esto lo vamos a sustituir aquí, y nos queda c de n es igual a 3 por 3 por n sobre 3 al cuadrado más n sobre 3 más n. Entonces tenemos c de n es igual a 3 por 3, que ya sé que es 9, pero yo lo quiero escribir por conveniencia como 3 al cuadrado para que vaya coincidiendo con esto. Entonces, por 3 al cuadrado, n sobre 3 al cuadrado. Y bueno, de hecho lo podemos de una vez aquí simplificar, ¿no? O no lo vamos a dejar para que se vaya viendo como el otro. Y luego, por este, ¿no? Entonces nos quedaría más n más n. Ok. Entonces, de nuevo, aquí me comí la C. De nuevo vamos a expandir este término y me quedaría c de n sobre 3 al cuadrado es igual a 3. Ahora, lo vamos a volver a dividir entre 3, entonces nos queda 3 al cubo, más el número de operaciones ahora va a coincidir con este argumento y va a ser n sobre 3 al cuadrado. Entonces sustituimos c de n es igual a 3 al cubo por 3 por n sobre 3 al cubo más n sobre 3 al cuadrado más, bueno, aquí tenemos 2n, ¿no? Ok, entonces nos queda c de n es igual a, ahora, 3 al cubo por c de n sobre 3 al cubo más, estos se van, me quedarían n más 2n, y por lo tanto me queda c de n es igual a 3 al cubo por c por de n sobre 3 al cubo más 3n, ¿no? Y así me voy sucesivamente. Si lo hago k veces, me quedaría 3 elevado a la k por c de n sobre 3 elevado a la k más este me coincidió con estas dos n's, ¿no?
y este me coincidió con estas 3 n, entonces voy a tener kn, ¿no? Ahora sí, ya si quieren los podemos ahora sí eliminar. Ah, no, perdón, estoy mal. ¿Cómo lo vamos a eliminar si este argumento de... ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esta expresión. Vamos a hacer que se rompa la recursividad aquí para las k iteraciones. Entonces esto lo vamos a hacer caso base. Ya sabemos entonces que para el caso base, d de n sobre 3 a la k debe ser igual a C1. Por lo tanto, n sobre 3 a la k es igual a 1 y k es igual al logaritmo base 3 de n. Vamos a sustituir en esta expresión y entonces nos queda c de n es igual a 3 elevado al logaritmo base 3 de n por este caso base que me implica una operación, ¿no? Ya sabemos que es caso base, entonces todo eso implica una operación más logaritmo, y al revés, es n por k, es n por logaritmo base 3 de n. Esto se nos hace n y ya nos quedaría n por logaritmo base 3 de n. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que les comenté hace ratito un momentito, que es el método maestro. Este método va a proporcionar una guía para resolver recurrencias que siguen ciertos patrones, que es lo que ahorita estábamos tratando de buscar, ¿no? Tratar de encontrar algunas generalizaciones, encontramos ciertos patrones y decimos, pues si sucede esto, ¿no? Como decíamos aquí, si sucede que tenemos A llamadas recursivas y n sobre A más 1, esto va a ser lineal. Y si sabemos que tenemos A llamadas recursivas, n sobre A, y tenemos más n operaciones básicas, este es un comportamiento n logaritmo de A de n. Entonces, eso precisamente es lo que busca el método maestro, encontrar ciertos patrones, y entonces da una guía para resolver recurrencias, y y se usa para recurrencias de este tipo de crecientes y las que dividen, las que acabamos de ver que dividen. Aquí vamos a poner esto. Pueden ser iguales, en el caso que acabamos de ver, A es igual a B, pero también pueden ser diferentes, más una función. Esta función, como vimos, para B era 1, o sea, era un polinomio de grado 0, y también teníamos un polinomio lineal, ¿no? Para el caso de C. Entonces se generaliza diciendo, para A llamadas recursivas, n que se divide sobre B, A y B pueden ser iguales o distintos, y una función que puede ser un logaritmo, una constante, una cuadrática, etc. Entonces, para este tipo de funciones que dividen, y también para las que decrecen, también nos va a servir el método maestro para las que decrecen, que son las que hemos visto en clases anteriores. Es decir, T de A llamadas recursivas de T de n menos algo. Generalmente las que hemos estado viendo es B vale 1. Más una función, y les digo, esta función puede ser cualquier función, ¿no? Polinómica. Entonces, cuando tenemos este tipo de recurrencias, podemos recurrir al método maestro. Y hay dos casos, vamos a ver el día de hoy las que decrecen, y tenemos dos casos para las que decrecen. Tenemos esta función que decrece, decíamos que es A llamadas recursivas de la función de n menos una constante b más una función polinómica, donde k es el grado de ese polinomio, es decir, f de n pertenece al conjunto omicron que está acotado superiormente por
una función de K, del grado K, ¿no? Si estamos hablando de una constante, pues este grado va a ser 0. Si estamos hablando de una lineal, 1. Si estamos hablando de una cúbica, pues este grado va a ser cúbico, ¿no? Pues va a ser 3. Entonces, este grado puede ser 0, o sea, puede ser para constantes, funciones constantes, o algo mayor a 0. Y tenemos dos casos. El primer caso es que A sea 1. Si A es 1, como sucede en estos dos ejemplos, lo que dice el método maestro es para cuando tenemos este tipo de funciones decrecientes donde tenemos una sola llamada recursiva cada vez que llamamos a t de n o t de n-1 o t de n-2, etcétera. Tenemos una sola llamada, es decir, un árbol de este tipo. Cuando tenemos este tipo de recurrencias, entonces podemos aplicar esta fórmula. Y la fórmula nos dice, bueno, esta función va a estar acotada superiormente por omicron de n. ¿Quién? N. N o la variable, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos t de w, pues sería de w, ¿no? Bueno, cambia la variable. En este caso la variable es n, entonces va a ser omicron de n por f de n. Entonces lo que tengo que hacer es identificar a mi f de n. Pues f de n es todo lo que acompaña a mi llamada recursiva, ¿no? Todo lo que acompaña a mi llamada recursiva. Entonces sería n, en este caso n por n, y por lo tanto t de n pertenece o tiene un comportamiento cuadrático. En este otro caso tenemos omicron de nuevamente n, ahora la función es logarítmica, entonces por lo tanto, t de n tiene un comportamiento de n por logaritmo de n, que es esta se parece a la que acabamos de ver, pero con división, ¿no? La que acabamos de ver era n logaritmo de n más n, pero finalmente si despreciamos o sea, nos vamos al término que crece más rápido sería entonces es de este tipo, ¿no? La función c que acabamos de ver, pero con división, con decreciente, cuando tenemos este tipo de funciones que de hecho en las primeras clases que vimos de recurrencias vimos uno de estos, ¿no? Teníamos una función y que estaba llamada recursivamente y aparte teníamos por ahí un ciclo que tenía saltos de tal manera que generaban una función logarítmica y por lo tanto cuando tenemos este tipo de recurrencias vamos a tener un comportamiento de este tipo, n logaritmo de n. Eso es lo que nos dice el método maestro para funciones decrecientes. Muy bien, entonces, si recordarán en las primeras clases vimos el factorial, revisamos cuál era su función recursiva, determinamos que esta era su función recursiva, f de n es igual a 5 más f de n menos 1. Llegamos a que teníamos una complejidad lineal. También vimos el factorial, le quitamos su función, su recurrencia a través del método de sustitución. Y finalmente, ahora con el método maestro también podemos revisarla. La voy a reescribir simplemente para no confundir este f de n con ¿no? Entonces, la voy a reescribir de la siguiente manera. La función recursiva del factorial en términos de t de n sería t de n menos 1 más 5. Entonces, si aplicamos la fórmula que nos da el método maestro, decimos que esta función pertenece a omicron de n por f de n. En este caso, f de n es un polinomio de grado 0, de 5. Entonces, así nos quedaría. Y por lo tanto, podemos despreciar, esto nos quedará 5n, podemos despreciar esa constante y simplemente decir que no importa si n se multiplica por 1000, si n se multiplica por 0.2, ¿no? Finalmente, estas
tienen un comportamiento lineal. Por lo tanto, T de n pertenece a omicron de n, que es exactamente lo que encontramos tanto con el método de sustitución como con el método del árbol. Ok. Muy bien. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? No sé. Muy bien. Entonces, vamos con el segundo caso. Ahora, el otro caso es que A sea mayor a 1. Si sucede esto, entonces el método maestro dice que su complejidad en términos de Omicron va a estar dada por f de n por a elevado a n sobre b. Es decir, vamos a tener un comportamiento exponencial. Si quisiéramos revisar estas, que son las que cumplen, ¿no? Tenemos, en lugar de tener solo una llamada, aquí tenemos un árbol ternario y un árbol binario, ¿no? Entonces, tendríamos que T de n pertenece a omicron de f de n, en este caso es un polinomio de grado 0, es esta constante 1, entonces va a ser 1 por a, que es el número de llamadas recursivas, que son 3, elevado a la n sobre lo que le restamos a n, ¿no? Que es el b. Entonces, le restamos 1, entonces sobre 1. Por lo tanto, T de n pertenece a omicron de 3 elevado a la n, ¿no? Un comportamiento exponencial. Para este otro caso tenemos omicron de, aquí tenemos n, ahora mi f de n, mi polinomio es n, entonces tengo n por, ahora el número de llamadas recursivas es 2, elevado a la n sobre b, nuevamente es 1, y por lo tanto aquí tenemos un comportamiento, pero de n por 2 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? A mí ya me surgió una. Por ejemplo, en el anterior, en el del Sí. caso 1, si tuviéramos, por ejemplo, que la f de n fuera, no sé, un binomio como n cuadrado más n o algo así, ¿ahí cómo se tomaría o cómo sería? Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. T de n menos 1 más 5n al cubo más n al cuadrado más logaritmo base 3 de n. ¿Cuál crece más rápido? Todo esto sería mi f de n. Pero nos vamos a quedar con el término que crece más rápido. Los demás los vamos a despreciar. Entonces, aquí despreciamos estos y nos quedamos con el cúbico. De hecho, también despreciamos la constante, ¿no? Entonces, se multiplica por n al cubo. Exactamente. Entonces, teníamos T de n es igual a T de n pertenece a omicron de n por f de n, pero despreciando todos los términos que crecen más despacito, me quedo con el término que crece más rápido y también puedo despreciar las constantes que se le están multiplicando, entonces me quedaría por n al cubo y por lo tanto T de n tendría un comportamiento de n a la cuarta. Sí, efectivamente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profesora, a mí no me quedó muy claro cómo identificar cuando A es igual a 1, cuando A es menor a 0 y el otro caso, el tercer caso. Bueno, el segundo caso, perdón. El segundo caso, ok. Bueno, A se va a referir al número de llamadas recursivas. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces yo identifico el número de llamadas recursivas. Para el primer caso es lo único que va a cambiar. Entonces aquí decimos, si A es 1, si tengo un árbol de una rama, si es una llamada recursiva nada más. Entonces, ¿qué es este caso, no? Aquí tengo una llamada nada más. Entonces, si nada más tengo una llamada, si no está multiplicando nada a esta llamada que me implique o que me indique que tengo más llamadas recursivas, entonces aplico el primer caso. Si esto es 1. Ahora, B puede ser, tiene que ser mayor a 0. Es decir, le tengo que restar 1, 2, 3. No se vale que sea
esto, ¿no? ¿No? Ahí sí no. De hecho, esto sería infinito. Entonces, no. Tiene que ser mayor a 0. Entonces puede empezar en 1, 2, 3, y aparte debe ser entero, ¿no? Tampoco se vale n menos 0.5, ¿no? Bueno, a lo mejor sí podría ser. Sí podemos declarar flotantes. Esto sí podría ser, pero finalmente debe de ser mayor a 0. Algo le tengo que estar restando a la n. Y f de n sería todo lo que acompaña. Por ejemplo, aquí, todo lo que acompaña a la llamada recursiva. Es decir, esta ya sabemos que son las llamadas, las operaciones básicas que vamos a realizar cada vez que hagamos esta llamada, más las que implique esta llamada. Entonces, las que no impliquen estas llamadas recursivas, todo esto va a ser mi f de n. Entonces, y ya cuando suceda esto, aplicamos esta fórmula. Para el caso 2, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, el caso aquí vemos un ejemplo. Bien, este es el caso 1. Para el caso 2, ahí sí, lo único que cambia con el otro caso, esto igual debe ser mayor a 0, debo tener una función. Lo único que cambia es que debe ser mayor a 1. Es decir, puedo tener árboles de 2 ramas, de 3 ramas, de n ramas, en este caso de a ramas. Pero ese a debe ser mayor a 1. Si sucede esto, entonces, de igual manera, vamos a aplicar esta fórmula. Y así como dijo su compañero, también podríamos tener este tipo de funciones. Tenemos, por ejemplo, 5 t de n menos 1. Vamos a poner incluso el b también, nada más debe ser mayor a, vamos a poner menos 4. Vamos a suponer que tuviéramos menos 4. Más n a la 9 más logaritmo base 3 de n más 16n. Todo lo que acompaña a mis llamadas recursivas, todo esto va a ser mi f de n. E igual como le dice su compañero, me voy a quedar con el término que crece más rápido. Aquí me voy a quedar con el n a la 9. Y como tengo más de una llamada recursiva, entonces se entra en el caso 2 y nos quedaría que t de n pertenece a Omicron de lo que haya despreciado. Aquí en este caso me quedé con n a la 9. Entonces, n a la 9, me quedo con el término mayor de mi f de n, por a, que es el número de llamadas recursivas, que es 5 elevado a la n sobre b, que en este caso es 4. Lo que le estoy restando, ¿no? Entonces, este es mi a, este es mi b, y me quedo solamente, de todo lo que resta, me quedo con el término que crece más rápido. Por lo tanto, t de n pertenece a Omicron de n a la 9 por 5n sobre 4. Sí, profesora, ya me quedó claro, gracias. Sí. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, en el caso, esto del método maestro para funciones decrecientes también se aplicaría para, por ejemplo, la función C que vimos al principio, porque en esa no, el comportamiento sí es como tal, sí se le resta como tal a la función T, pero no, pero se divide en realidad de restarse. Efectivamente, sí. Esta no caería en los casos que acabamos de ver. Son las que dividen. Método, ¿no? Sí, pues sería el método maestro, pero sería para el otro tipo. No me lo apunté porque sí, decíamos que podíamos aplicar el método maestro. ¿Dónde te apunté? Estas. De hecho, las que ahorita acabamos de ver, caso 1 y caso 2, son estas. Estas. Las que se quedaron de tarea, que son las que dividen, estas las vamos a ver la próxima clase, también con el método maestro. Sí. Ahorita nada más estamos viendo las decrecientes y los dos casos que pueden suceder. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a... ¿Dónde está? Quedé.
Estos, ok. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a aquí apuntar, que es el caso 1. Bueno, tenemos, bueno, lo voy a apuntar aquí. Tenemos T de n es igual a por T de n menos b más f de n. Y se debe cumplir que bueno, vamos a ver los dos casos. Entonces, para ambos casos, b debe ser mayor a 0 y debo tener un f de n que pertenece a omicron de n elevado a la k, que es el grado de perdón, más bien, vamos a borrar aquí. Voy a poner directo la fórmula. Bueno, este sería lo que se debe cumplir. Y f de n es un polinomio de grado k, ¿no? Ok. Bueno, entonces tenemos el primer caso, el caso 1, que es cuando a sea igual a 1. Si a es igual a 1, entonces T de n pertenece a omicron de n por f de n. Ese es el primer caso. Y el caso 2 es que a sea mayor a 1 y va a ser T de n pertenece a omicron ¿de qué nos quedó? Déjenme ver. ¿Cuál era? De f de n por f de n por a elevado a la n sobre b. Aquí tenemos los dos casos, ¿no? B debe ser mayor a 0. Este es un polinomio de grado k, donde k puede ser mayor o igual a 0 y se cumplen dos casos. El primero es que tengamos una llamada recursiva, es decir, que a valga 1, o que tengamos un mayor número de llamadas recursivas cuando a es mayor a 1. Entonces, considerando estos dos casos y esta forma decreciente, entonces resuelvan por favor, nada más resuélvanlo en su cuaderno, y ahorita los vamos aquí contestando, ¿sale? Entonces, vamos a dar un ratito para que lo resuelvan cada uno en su cuaderno.
Muy bien, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? No, No. bueno. ¿No? Mm, mm. Muy bien. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Que Ok, pase un día. gracias, igual. Ok, profesora, gracias. Gracias y un gusto. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.